Yo me protejo para vivir. Las personas que tienen lupus lo hacen para sobrevivir. Virtuales a esta webinar. Cuando son las 5:30 de la tarde, estamos en riguroso directo dando comienzo a este evento organizado por la Federación Española de Lupus bajo el título Fotoprotectores en el lupus más allá de la piel. Una webinar en directo que pueden seguir a través de las redes sociales de Felupus en YouTube, en Twitter y en Facebook. Una forma de acercar investigación, formación y conocimientos a todas las personas interesadas en un contexto en el que, dada la pandemia mundial por coronavirus, las circunstancias sanitarias nos marcan distancia social, nos impiden reunirnos de forma presencial, pero Felupus se está adaptando perfectamente a ello y a lo largo de este tiempo está organizando diversos eventos de forma virtual para acercar eso, la formación, la información y los conocimientos. De esta forma se mantiene dinámica y activa atendiendo todas las inquietudes que interesan a los pacientes del lupus. El lupus, una enfermedad autoinmune y sistémica que afecta a unas 100.000 personas en España. No es considerada una enfermedad rara por su incidencia, por la incidencia que presenta, pero sí es considerada una enfermedad invisible porque los síntomas que presenta, que manifiesta, suelen pasar desapercibidos para las personas que no la conocen. Por ello es muy importante dar visibilidad a los pacientes que sufren esta enfermedad autoinmune y sistémica para poder darles más y mejor calidad de vida. La piel es uno de los principales órganos que se ve afectada por esta enfermedad, por el lupus. Por esta razón, es fundamental que los pacientes cuiden adecuadamente su piel durante todo el año, siempre, a diario, y sobre todo ahora que llega el buen tiempo, el verano, los días más largos y en los que exponemos la piel de forma más continuada a las radiaciones solares. Así que os animo a que no os perdáis detalle de esta webinar en la que vamos a abordar muchos conocimientos sobre fotoprotectores y el cuidado de la piel. Nos va a servir de mucha ayuda para cuidarnos y evitar brotes y empeoramientos de la enfermedad. Para comenzar con los participantes en la webinar, voy a presentar a Lourdes Álvarez Cubillas. Ella es tesorera de la Federación Española de Lupus y además presidenta de la Asociación de Lupus en Cantabria. Buenas tardes, ahí la vemos en pantalla, Lourdes. Ella nos va a explicar unas palabras acerca de esta webinar. Cuando quieras, Lourdes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, yo os voy a dar la bienvenida de esta webinar en nombre de la Junta Directiva de la Federación Española de Lupus y de las 22 entidades que la conforman. La conferencia que vamos a escuchar esta tarde por la doctora Eva Chavarría, a la que agradecemos su solidaridad y por su participación. Dentro del marco de la campaña de la celebración del Día Mundial del Lupus, que ya sabéis que es el día 10 de mayo. Este año el lema que queremos compartir es: yo me protejo para sobrevivir,
Yo me protejo para no morir. Y tiene un objetivo muy claro. Queremos concienciar a todas las personas que padecemos lupus la necesidad de la protección solar como un medio para evitar brotes y recaídas de nuestra enfermedad. Y también queremos reivindicar que la crema de protección solar sea considerada parte de un tratamiento del paciente del lupus y no que sea considerado como es ahora mismo un simple cosmético. Os vamos a pedir vuestra participación. La participación el día 10 de mayo a las 12 horas, a las 18 hora española, queremos que inundemos las redes, que las personas que tengamos lupus le demos visibilidad al lupus. Estamos aquí, queremos ser noticia, más allá de la problemática del COVID, que parece que nos ha robado a los enfermos crónicos cualquier tipo de participación. Entonces, os pedimos vuestra participación, vuestra foto, vuestro vídeo. ¿Cómo? Incluyendo, por favor, el hashtag yo me protejo para sobrevivir y demos visibilidad al lupus y etiquetad a Felupus. Por último, quiero anunciar que en Felupus, tanto en sus redes sociales como en la página web, vais a encontrar muchísima cantidad de eventos que organiza la propia federación y de otras entidades que están vinculadas y relacionadas con el lupus. Y estar atentos porque el día 17 y 18 de mayo se van a organizar unas jornadas en mayo que llevarán como título Lupus. Queremos saber. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y que realmente este webinar os sirva para aprender cosas que os sean útiles para vuestro autocuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Les recordamos que esta webinar se está retransmitiendo en riguroso directo y en el que ustedes nos pueden ir dejando todas sus dudas, todas las inquietudes que les vaya suscitando, porque nuestros compañeros, mis compañeros de Stream Studio, las irán recabando y yo podré repasarlas, retransmitírselas a nuestra especialista que se encargará de resolverlas al final de esta webinar. Pues cuando son casi faltan 2 minutos para las 6:20 de la tarde, vamos en hora, vamos perfectamente en este viernes 7 de mayo. Es momento ya de presentarles a nuestra conferenciante. Se trata de doña Eva Chavarría Mur. Ella es doctora y coordinadora del Grupo Español de Dermatología en las Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas, GEDEAS, en el seno de la Academia Española de Dermatología y Venereología. En su conferencia nos va a explicar por qué es tan importante el fotoprotector en el lupus y por qué va más allá de la piel este tratamiento. Pues ahí la vemos ya preparada en pantalla la doctora Eva Chavarría. Buenas tardes, bienvenida. Cuando quiera, cuando esté preparada, puede comenzar con su intervención. Muy bien, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Yolanda. Y bueno, soy la doctora Eva Chavarría Mur, dermatóloga en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y también coordinadora del grupo GEDEAS, un grupo de dermatólogos que se preocupan y están interesados en las enfermedades autoinmunes y las enfermedades sistémicas que tienen repercusión en la piel. Es todo un honor para mí presentar esta webinar que lleva por título Fotoprotectores en el lupus, más allá de la piel, y quiero agradecer a la Federación Española de Lupus pues que haya pensado en los dermatólogos y en la Academia Española de Dermatología para ofrecer esta sesión. Espero que os resulte práctico, interesante y, como bien ha dicho Yolanda, al final de la sesión podéis realizar preguntas e intentaré resolverlas. Muchas gracias por conectaros y compartir este ratito de la tarde con nosotros. Declaro en esta presentación no tener ningún conflicto de intereses. Este es el guión que voy a seguir. Os voy a comentar un resumen fisiopatológico del lupus cutáneo, qué diferentes formas de lupus cutáneo vemos los dermatólogos en la consulta, qué tratamientos utilizamos para el lupus cutáneo y os hablaré, obviamente, de la radiación ultravioleta y el lupus y también de un tema que creo que tenéis muchos también dudas sobre qué pasa con los láseres, las fuentes de luz artificial y el lupus.
Sabemos todos que el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y también tiene algo de autoinflamación. Y, de hecho, la autoinflamación se está estudiando mucho recientemente en el lupus. El espectro clínico de los pacientes es muy variable. No hay dos pacientes con lupus iguales. Y, como ya sabéis, el lupus puede afectar solo a un órgano, pero se pueden afectar otros muchos simultáneamente, de tal forma que todos los médicos estamos de acuerdo en que estos pacientes tienen que ser tratados por equipos multidisciplinares en un entorno hospitalario en donde la comunicación entre los diferentes especialistas es mucho más rápida y mucho más sencilla. Para recordar de manera muy breve cómo funciona nuestro sistema inmunológico, comentaros que tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata, cuyos protagonistas son los interferones y el TNF, el factor de necrosis tumoral, y la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad más elaborada, más fina, la que vamos desarrollando a lo largo de la vida y la de memoria. Y los protagonistas de este tipo de inmunidad son los linfocitos T y los linfocitos B. Cuando falla la inmunidad innata, aparecen los síndromes autoinflamatorios y las inmunodeficiencias primarias. Normalmente estos trastornos aparecen en la edad pediátrica. Y cuando la inmunidad adaptativa está alterada porque trabaja en exceso, aparece lo que llamamos autorreactivo, como las enfermedades autoinmunes, aquí incluimos el lupus y las alergias. Pero, como os he dicho, el lupus también tiene algo de autoinflamación. ¿Por qué? Porque en el lupus se ha visto que en los pacientes, en el plasma sanguíneo y en las lesiones cutáneas del lupus, está incrementado el interferón. Y el interferón es un nexo de unión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿De qué depende la morbimortalidad de los pacientes con lupus? Pues fundamentalmente depende del daño renal y del daño cardiovascular. Es decir, tenemos que intentar proteger a nuestros pacientes de la afectación renal y de la afectación cardiovascular. ¿En quién aparece el lupus? Pues en un sujeto, en un paciente que está genéticamente predispuesto, no sabemos quién va a ser, sobre el que inciden ciertos triggers, que pueden ser microorganismos y factores ambientales. Dentro de los factores ambientales hay algunos que se han estudiado ya, como son la radiación ultravioleta. Sabemos, y luego os explicaré por qué, que la radiación ultravioleta es capaz de desencadenar un brote de lupus sistémico y también un brote de lupus cutáneo y además empeorar las lesiones cutáneas del lupus ya existentes. Por otra parte, hay infecciones que también pueden empeorar el lupus o desencadenarlo. Y hay muchos microorganismos que se han estudiado, sobre todo el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el parvovirus B19, entre otros. Las hormonas. Sabemos que los estrógenos y la prolactina, la hormona de la lactancia, también son capaces de empeorar el lupus o desencadenar un brote. Por eso, en todas las mujeres en edad fértil que desean un embarazo y están diagnosticadas de lupus, hay que explicarles muy bien cuál es el mejor momento para planificar el embarazo. Y los fármacos. Hay fármacos, una lista bastante larga de fármacos que sabemos que con los años van generando una serie de autoanticuerpos y que algunos de ellos con el tiempo son capaces de dar lugar a un síndrome lupus-like, a un lupus sistémico, parecido a un lupus sistémico. También que el abandono de ciertos medicamentos que están siendo utilizados para tratar el lupus, si se suspende ese tratamiento, también los pacientes con lupus pueden tener un brote. Y otros factores que también se han estudiado son el tabaco. Sabemos que el tabaco puede empeorar las lesiones cutáneas del lupus y puede hacer también que, por ejemplo, la hidroxicloroquina no sea lo suficientemente eficaz, que tiene que ser. Las vacunas, los agentes químicos, la radioterapia y las neoplasias, como son fármacos, situaciones que pueden modular nuestro sistema inmunológico, pues también es factible que empeoren nuestro lupus. Dentro de los fármacos, quería recordaros simplemente que hay que intentar evitar, en la medida de lo posible, los inhibidores de la bomba de protones, los antihipertensivos, la terbinafina, que es un antifúngico, algunos agentes quimioterápicos y los antiepilépticos, porque estos fármacos se ha visto que a largo plazo pueden desencadenar un lupus en un paciente genéticamente predispuesto. Y quería comentaros también estos otros fármacos porque actualmente en dermatología, en reumatología, en digestivo, también en medicina interna, utilizamos estos fármacos que modulan nuestro sistema inmunológico para tratar muchas enfermedades. Y potencialmente estos fármacos, al modular nuestra inmunidad, pueden también tener efectos secundarios autoinmunes. Por ejemplo, los anti-TNF que utilizamos en la psoriasis o los interferones que utilizamos también para tratar ciertas enfermedades.
Fármacos que son anticuerpos monoclonales que bloquean algunas interleuquinas, pues también se utilizan en la psoriasis, por ejemplo, y también pueden dar lugar a lesiones cutáneas de lupus. O la inmunoterapia, que se utiliza hoy en día muchísimo en oncología para tratar todo tipo de tumores, incluido el melanoma, pues al modular nuestra inmunidad, todo esto puede producir un brote de lupus. Sabemos que el lupus puede afectar a cualquier órgano de nuestra economía y puede afectar solo a un órgano, como por ejemplo la piel. Cuando el lupus afecta a la piel, puede afectarla de manera muy anodina, como en este caso, que son lesiones muy sutiles que apenas se ven. Puede ser que afecte de forma un poquito más importante. Hay pacientes que pueden tener una afectación cutánea muy extensa, con incluso formación de ampollas y requerir un ingreso hospitalario. Y luego recordaros que es muy importante que los pacientes con lupus mantengan su tratamiento y no lo abandonen, a no ser que haya indicación médica de ello. Porque, por ejemplo, esta paciente natural de Bangladesh, que había sido diagnosticada en su país de lupus sistémico con un brote de nefritis lúpica, nunca había tenido afectación de la piel, llegó a España en plena pandemia COVID, no pudo conseguir su medicación, estaba con micofenolato, hidroxicloroquina, y esto desencadenó un brote de lupus, como veis, con una afectación cutánea muy importante y además tuvo de nuevo un brote de nefritis lúpica. Por lo tanto, muy importante mantener el tratamiento en estos pacientes. Aquí tenéis la lista de ítems que hay que cumplir, de criterios para diagnosticar un lupus sistémico. Normalmente en la consulta no miramos mucho estos criterios porque se utilizan más para ensayos clínicos, para estudios, porque a veces simplemente con la afectación cutánea y la afectación articular ya tenemos hecho el diagnóstico de un lupus sistémico. Y estas son las formas de lupus cutáneo que solemos ver los dermatólogos, formas agudas, subagudas, crónicas. No las llamamos así por el tiempo de evolución de las lesiones, sino por el tipo de lesión en sí, si son más o menos atróficas, más o menos eritematosas. Hay un tipo de lupus que se llama intermitente. Esta es la forma de lupus cutáneo más fotosensible y de ello tenemos que informar a los pacientes, porque normalmente los pacientes que tienen este lupus, cuando se exponen al sol, las lesiones cutáneas no les aparecen el día de la exposición solar ni a los 2 días, suelen aparecer varias semanas después de dicha exposición solar. El lupus puede afectar incluso al tejido celular subcutáneo en forma de paniculitis y hay lesiones de lupus que recuerdan a los abañones, lo que llamamos lupus perniótico. Y, como os he comentado, el lupus cutáneo inducido por fármacos, que tenemos que tenerlo en cuenta también. Muchas veces no podemos clasificar a los pacientes en un subtipo concreto de lupus y sabemos también que en torno a un 10% de nuestros pacientes van a tener diferentes tipos de lesiones cutáneas. También sabemos que las formas del lupus cutáneo de tipo agudo o subagudo se asocian más frecuentemente a un lupus sistémico. En cambio, las lesiones de tipo crónico o de tipo tumidus se asocian menos frecuentemente a afectación sistémica. Por ejemplo, el eritema malar se considera una forma de lupus cutáneo aguda y estos pacientes tienen una elevada probabilidad de asociar una forma sistémica de lupus, al igual que las formas de lupus cutáneo subagudo. También sabemos que un 25% de los pacientes con lupus sistémico van a debutar con afectación cutánea y que un 85% de los pacientes con lupus sistémico a lo largo de su enfermedad van a tener también afectación de la piel. Estas son imágenes de algunos pacientes de la consulta que hemos diagnosticado de lupus. Esta chica con el típico exantema malar en alas de mariposa. Esta otra paciente tenía lesiones de tipo anular, policíclico. Cuando vemos lesiones de lupus en una paciente de edad más avanzada, tenemos que sospechar que hay un fármaco implicado, porque el lupus es más frecuente, como sabéis, en personas jóvenes. Este otro chico tenía una afectación cutánea de tipo subagudo que afectaba la piel de la cara, del cuello, también de las extremidades superiores, de la espalda, también tenía afectación de las piernas y de las manos, tanto del dorso de las manos como de las palmas. Estas son las lesiones que vemos más frecuentemente en la consulta, lesiones de tipo crónico, con hiperkeratosis y que están algo más infiltradas. El lupus de tipo crónico afecta más frecuentemente a la cara y sobre todo a los pabellones auriculares. Este otro chico también tenía lesiones de tipo crónico, veis que son capaces de producir alteraciones de la pigmentación cutánea con atrofia de la piel. Y esta paciente tenía además una alopecia cicatricial asociada a las lesiones de lupus, con afectación también de la concha auricular. Esta es una paciente que suspendió su tratamiento de lupus, estuvo muchos años sin ser tratada y veis que las lesiones de lupus son mucho más intensas, son de tipo crónico también, con atrofia, hiperkeratosis y con una alopecia cicatricial extensa. El lupus también puede afectar, como hemos visto en otro paciente, a las manos. Cuando esto sucede, tenemos que pensar que puede haber también una afectación sistémica.
Y estas son las lesiones típicas del lupus tumidus, la forma de lupus cutáneo más fotosensible. Y, como os he comentado, el lupus también puede afectar a la grasa, al tejido celular subcutáneo en forma de paniculitis. ¿Qué tratamientos utilizamos los dermatólogos para el lupus cutáneo? Estos son los 4 pilares fundamentales del tratamiento del lupus cutáneo. El primero de ellos es la protección solar y sobre esto insistimos mucho en la consulta cada vez que vemos a un paciente con lupus, aunque le conozcamos desde hace tiempo. Siempre insistimos en la protección solar, muy importante y veremos por qué. A nivel tópico utilizamos corticoides y los inhibidores de la calcineurina, como el pimecrolimus y el tacrolimus. Los antipalúdicos son otro pilar fundamental del tratamiento del lupus cutáneo. Es verdad que solamente la mitad de los pacientes va a responder a este tratamiento y en el resto de pacientes tendremos que asociar otra medicación. Pero los antipalúdicos los utilizamos sobre todo por sus efectos beneficiosos, porque la hidroxicloroquina, por ejemplo, sabemos que previene brotes, mejora la supervivencia y tiene una serie de beneficios en torno a prevenir ciertas comorbilidades que pueden tener los pacientes con lupus. También es verdad que tienen sus efectos secundarios que tenemos que conocer. Y otro pilar fundamental son los corticoides sistémicos. Muchas veces en pacientes que tienen una afectación muy extensa y grave cutánea tenemos que utilizar un ciclo de corticoides sistémicos para ayudar al paciente a salir de ese brote. Aquí tenéis los fármacos de primera línea y aquí incluimos la protección solar como un tratamiento médico más. Los fármacos de segunda, tercera, cuarta línea que utilizamos cuando fallan los antipalúdicos son el metotrexato, el micofenolato, la sulfona, los retinoides, la talidomida y la enalidomida y el apremilast. En este recuadro vemos otro tipo de fármacos que normalmente no están indicados para el tratamiento del lupus puramente cutáneo. Y quería simplemente, para comentar el tratamiento, que actualmente estamos viviendo una revolución en dermatología, en reumatología, con una serie de fármacos que se llaman inhibidores de las JAK quinasas. Se sabe que los interferones contactan con su receptor de tipo JAK quinasa, de tal forma que si bloqueamos la unión del interferón a su receptor, y ya os he comentado que el interferón está elevado en los pacientes con lupus, vamos a bloquear las señales que produce el interferón sobre el núcleo de las células, de tal forma que podemos frenar las cascadas de inflamación. Y hay también muchos ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales dirigidos contra unas células que se llaman células dendríticas plasmacitoides, que están elevadas en la epidermis de los pacientes con lupus. Y vemos que con estos tratamientos los pacientes mejoran sus lesiones cutáneas. ¿Y qué sucede con la radiación ultravioleta? El tema que nos ocupa hoy. Pues bien, para centrar el tema os comentaré que la radiación solar que nos llega a la superficie terrestre viene en 3 formas. Nos llega la radiación infrarroja, la radiación visible y la radiación ultravioleta. Gran parte de esta radiación se refleja hacia el espacio, se absorbe en la atmósfera y lo que nos llega es la luz visible, la radiación infrarroja y dentro de la radiación ultravioleta tenemos 3 tipos. El UVC, que queda absorbida por la capa de ozono, no llega a la superficie terrestre. El UVA, que es la mayor cantidad de radiación ultravioleta que llega y que es la más dañina, porque es capaz, como veis en este esquema, de penetrar hasta la dermis. Y la UVB, que nos llega un poquito y esta tiene una longitud de onda menor y se absorbe en la epidermis. Consigue llegar a la epidermis, pero no más allá. Aquí tenéis el espectro solar y con la radiación que nos llega, la infrarroja, la luz visible y dentro del ultravioleta nos llega sobre todo UVA, un poquito de UVB y el UVC, como os he dicho, se absorbe por la capa de ozono. Dentro del UVA hay 2 tipos, el UVA1 y el UVA2. La más perjudicial es el UVA1. ¿Y por qué? Porque el UVA1 es capaz de dañar el DNA de nuestras células. También se ha visto que el UVA2 y el UVB es capaz de hacer esto. ¿Qué sucede si se daña el DNA de nuestras células? Los queratinocitos en la piel, pues se producen unos queratinocitos apoptóticos que van a liberar autoantígenos, van a liberar especies radicales de oxígeno y todo esto va a estimular a nuestro sistema inmunológico de tal forma que se va a producir una inflamación. Aquí tenéis todo el espectro electromagnético y aquí la radiación solar que nos llega, la infrarroja, la luz visible y el ultravioleta. Hay un índice que se llama índice ultravioleta y hay aplicaciones móviles que os podéis descargar para visualizar esto, que nos ayuda mucho para saber qué cantidad de radiación ultravioleta llega a la superficie terrestre y es capaz, por lo tanto, de producir daño en la piel. Cuando tenemos un índice ultravioleta alto, muy alto y extremo,
se recomienda evitar salir durante las horas centrales del día, buscar la sombra, utilizar gorros, gafas de sol, ropa y utilizar filtros solares. Y para que veáis que en España tenemos muchos días al año, mucho sol, simplemente para que veáis que en mayo, por ejemplo, el índice ultravioleta que podemos llegar a tener es muy alto y extremadamente alto. Así que hay que tener cuidado. ¿Por qué es dañina la radiación ultravioleta? Pues como os he comentado, el UVB produce una respuesta inflamatoria de tipo Th1, daña el DNA de nuestros queratinocitos, se forman queratinocitos necróticos, se liberan autoantígenos y especies radicales de oxígeno. El UVB es responsable de la quemadura solar, mientras que el UVA, que consigue penetrar mucho más a la dermis, produce también daño en las mitocondrias de los queratinocitos, con liberación también de radicales libres de oxígeno. Y el UVA es el responsable del fotoenvejecimiento. Se habla de la fotosensibilidad en los pacientes con lupus eritematoso y se ha reportado desde el 30 hasta el 100% de los pacientes con lupus. Hay quien considera que el rash malar, el eritema en alas de mariposa, es una manifestación de fotosensibilidad y no una lesión cutánea aguda típica de lupus. Pero el problema es definir fotosensibilidad, ya que esto lo podemos aplicar también a muchas otras enfermedades cutáneas que empeoran con el sol. Hoy en día se define fotosensibilidad como el empeoramiento de las lesiones cutáneas específicas de lupus o aparición de otros síntomas extracutáneos como artritis, astenia e incluso nefritis lúpica hasta 3 semanas después de una exposición solar intensa. Tampoco nos define la literatura médica qué se entiende por exposición solar intensa. Y es verdad que está muy documentado en la literatura con estudios de fotoprovocación que la radiación ultravioleta, tanto el UVA como el UVB e incluso el UVA no solar que procede de fuentes de luz artificial, es capaz de producir lesiones cutáneas de lupus y nuestros pacientes con lupus están peor en primavera y en verano si no se protegen bien del sol. Esto, como os digo, está bastante documentado en la literatura médica. Sin embargo, también tenemos algunos artículos que nos hablan de que esa exposición solar en verano puede producir tras el verano síntomas sistémicos y muchos pacientes con lupus sistémico están peor después del verano, con artralgias, astenia, fiebre e incluso hay casos descritos de nefritis lúpica. Pero, como os comento, hay menos casos publicados en la literatura, hay menos estudios también. ¿Y por qué? Porque se piensa que los pacientes con lupus tienen una gran variabilidad en su enfermedad, no siempre tienen la misma situación inmunológica a lo largo de la enfermedad y también depende de la época del año en que estudiemos esto. Aquí tenéis una lista de algunos estudios que se han realizado en pacientes con lupus cutáneo de fotoprovocación. Y como veis, en el último del 2013 se habla precisamente de que la respuesta que tienen los pacientes con lupus cutáneo a la radiación ultravioleta puede variar a lo largo del curso de la enfermedad. En esta publicación del 2019, en la revista Lupus, se hace un estudio y una revisión de todos los trabajos que hay acerca de la fotosensibilidad en el lupus y de la fotoprotección. Y el estudio concluye, el artículo concluye que la radiación ultravioleta es capaz de desencadenar el primer brote de lupus sistémico o de lupus cutáneo y capaz también de empeorar las lesiones cutáneas de lupus. Por otro lado, la radiación ultravioleta es responsable de la carcinogénesis. Se ha implicado como factor causal en el 90% de los cánceres cutáneos no melanoma y en el 83% también de los melanomas. También la radiación ultravioleta produce inmunosupresión y esto los dermatólogos lo utilizamos en nuestras consultas. Nos aprovechamos de esto para tratar ciertas enfermedades como la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata o el vitíligo. Pero es verdad que es una fototerapia controlada y sabemos que no podemos dar un número muy elevado de sesiones. Todo esto está supervisado médicamente. La radiación ultravioleta también produce fotoenvejecimiento y puede exacerbar algunas enfermedades dermatológicas, como por ejemplo otra conectivopatía, la dermatomiositis. Puede empeorar la rosácea, las porfirias. Con ciertos fármacos, la radiación ultravioleta puede dar lugar a reacciones fototóxicas y fotoalérgicas. Y hay alguna enfermedad genética que también puede empeorar muchísimo con la radiación solar, como el xeroderma pigmentoso. ¿Y qué hacen las autoridades sanitarias, dermatológicas, como la Academia Española de Dermatología y la Fundación Piel Sana? Pues en las épocas de buen tiempo, pero es verdad que cada vez que insistimos más a lo largo de todo el año, lanzamos campañas de fotoprotección para animar a los pacientes a que se protejan y a que tengan buenas prácticas de fotoprotección.
Y ha llovido mucho desde que el año 1928 apareció el primer protector solar en Estados Unidos, que como veis era un protector solar que animaba a los pacientes a que se pusieran al sol y consiguieran un bronceado bonito. Pero actualmente, en el 2021, esto, digamos, no se publicita y tenemos una amplia gama de protectores solares con todo tipo de galénica para todo tipo de pieles. Pero aún así los dermatólogos seguimos también insistiendo en que hay que utilizar los filtros solares, pero también medidas físicas como la ropa, las gafas de sol y los sombreros. Los filtros solares pueden ser de dos tipos: filtros físicos que reflejan la radiación solar y los filtros químicos que absorben esa radiación solar. Y aquí tenéis la lista de filtros solares más utilizados. Los que figuran en color verde son los que son seguros o muy seguros, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Los demás, los que figuran en amarillo y en rojo, hay que intentar evitar, y algunos hay que evitarlos siempre. De hecho, algunos de estos filtros químicos están prohibidos en algunos países. No obstante, se han hecho estudios sobre el impacto de los filtros químicos en la salud humana y se ha visto que no tienen efectos nocivos sobre la fertilidad, sobre el crecimiento fetal, sobre el desarrollo neurológico de los niños, ni tampoco afectan a las hormonas del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. También se han hecho estudios para ver si estos filtros químicos son dañinos para los corales y se ha visto que la oxibenzona y el octinoxato, que están prohibidos ya en algunos países, podrían ser perjudiciales en concentraciones muy altas. En esta publicación del 2019 se nos habla de la evidencia de la seguridad que tenemos y de los filtros solares y se intenta responder a algunas preguntas que voy a resumiros aquí. En cuanto a la ropa, ¿se nos protege o no del sol? Los colores oscuros nos protegen mucho del sol, sobre todo el negro. La ropa tiene que ser gruesa, tiene que ser no de algodón, de fibras como licra, elastano o poliéster. Los gorros tienen que ser anchos y hemos de usar gafas de sol para proteger también los ojos. En cuanto a la ropa que tiene filtros solares, no se han hecho estudios comparando la ropa convencional con este tipo de ropa. En cuanto a la forma o la presentación del protector solar, casi todos los estudios se hacen con emulsiones water oil, pero eso no significa que un protector solar en spray no nos vaya a proteger. Deberíamos utilizar productos que sean resistentes al agua, especialmente cuando nos bañemos o bien cuando hagamos deporte y sudemos, y también cuando llevemos ropa que fricciona mucho la piel, ya que el protector solar puede absorberse por la ropa. En cuanto a la fecha de caducidad, esto nos lo preguntan mucho los pacientes, si nos sirve el protector solar del año anterior. Y lo que hay que contestar y lo que les decimos es que el protector solar hay que seguir las recomendaciones de fabricación del laboratorio y no hay estudios hechos con protectores solares que estén caducados. En cuanto a la cantidad a aplicar, pues hay que aplicar muchísima cantidad de protector solar para estar bien protegidos, una media de 8 horas. Se dice que hay que aplicar 35 mililitros para un adulto de peso 50-60 kilos. Como veis, es una gran cantidad de protector solar. Con un bote de 200 mililitros tendríamos para 2-3 días. Entonces, como se sabe que la mayoría de la gente no se aplica la cantidad de protector solar que hay que aplicar, pues tenemos que reaplicar ese protector solar y más o menos veces en función del fototipo que tengamos, pues cada hora y media o cada 2 horas, y además reaplicarlo después de bañarnos o si sudamos mucho o si la ropa nos va friccionando mucho la piel. En cuanto a si debemos aplicarlo 15-30 minutos antes, pues la verdad es que no hay ningún dato para pensar que el protector solar no sea eficaz desde el minuto 1 que se aplica. Lo que sucede es que la mayoría de los estudios empiezan a hacer mediciones a los 15 minutos de haber aplicado el protector solar. Y en cuanto a los niños pequeñitos de menos de 6 meses, se recomienda no aplicarles filtros solares, ni físicos ni químicos, porque su piel está más inmadura y los niños no deberíamos exponerlos al sol, deberían evitar las horas centrales del día y deberíamos protegerles con ropa. Esta otra publicación me ha parecido interesante, es del año 2018 en la revista Lupus, donde se habla de las prácticas de protección solar que tienen los pacientes con lupus sistémico. Es de un grupo de Malasia y ellos hacen un cuestionario a 222 pacientes con lupus eritematoso sistémico y concluyen que tan solo el 33% de los pacientes con lupus sistémico se aplica siempre el protector solar. Pero es verdad que la mayoría de ellos evita estar al sol y permanece en la sombra. La conclusión del artículo es que en este grupo de población deberían insistir más en el uso del protector solar e informar acerca del uso de los protectores solares para proteger también la piel. Y en cuanto a las mascarillas en estos tiempos de pandemia COVID,
pues comentaros también que hay estudios acerca de si nos protegen o no de la radiación solar. Y, como era esperable, las mascarillas que más nos van a proteger son las mascarillas oscuras, sobre todo las negras. Las que son claras no nos protegen del sol y deberíamos entonces aplicarnos el protector solar. También en cuanto a si la vitamina D es capaz de sintetizarse utilizando el protector solar, esto es algo que también preguntan mucho los pacientes, pues la respuesta es que sí. Aunque apliquemos un protector solar, somos capaces de sintetizar vitamina D. El déficit de vitamina D es multifactorial y depende no solamente de la exposición solar, depende de la edad, de si somos hombres o mujeres, de nuestra genética, del fototipo de piel que tengamos, dependerá también de la latitud en donde vivamos, de si hay más o menos polución, del tiempo atmosférico, es decir, influyen muchos factores. Y también si tenemos o no una enfermedad crónica que influye en el metabolismo de la vitamina D. El Grupo Español de Fotobiología, que es otro grupo de trabajo en el marco de la Academia Española de Dermatología, ha publicado esta tabla en donde se explica que en función del fototipo que tengamos, qué tiempo tenemos que permanecer expuestos al sol en verano y en invierno para conseguir unos niveles fisiológicos de vitamina D sin tener ningún tipo de patología. Las conclusiones también de todos estos estudios acerca de los protectores solares y la vitamina D son que los protectores solares no impiden la síntesis de vitamina D, que los fototipos que son más oscuros, al tener melanina y la melanina interfiere con la síntesis de vitamina D, tendrán que exponerse un poquito más al sol que los fototipos claros, que en invierno necesitamos más tiempo de exposición solar, puesto que la Tierra está más alejada del sol, y en el déficit de vitamina D hay que pensar que las causas son multifactoriales. Y ya para terminar, en cuanto a los láseres y fuentes de luz artificial y qué ocurre en los pacientes con lupus, pues recordar que la radiación ultravioleta puede ser natural, procede del sol, o puede ser artificial. Y artificial cualquiera, porque todos los tubos fluorescentes emiten en la luz visible y también son capaces de emitir algo de radiación ultravioleta. Y hay pacientes con lupus eritematoso que son extremadamente fotosensibles y hay casos descritos de brotes de lupus sistémico o de lupus cutáneo, por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, de un procedimiento dental, después de asistir a camas de bronceado, con la fototerapia que utilizamos en dermatología, por ejemplo, con la luz de una fotocopiadora. ¿Y qué es un láser? Pues un láser es un dispositivo óptico que genera un haz luminoso, una sola frecuencia, es monocromático, emite en una sola longitud de onda y veis aquí en este esquema cómo los láseres que se utilizan hoy en día para tratar diferentes enfermedades dermatológicas y también en dermocosmética, su longitud de onda va desde la luz visible hasta los infrarrojos. Ningún láser cae en la zona del ultravioleta, excepto el láser excimer, que este láser actualmente ya no se utiliza. Y otra cosa es la luz pulsada. La luz pulsada no es un láser porque coge distintas longitudes de onda. Pero como veis, todo cae en el espectro de luz visible o en la zona del infrarrojo, no en la zona de la radiación ultravioleta. En función de la longitud de onda que tenga cada láser, actuará sobre un cromóforo, sobre la hemoglobina, sobre la melanina, sobre el agua y será capaz de penetrar más o menos en la piel. Y en función de lo que queramos tratar, pues utilizaremos un láser u otro. Con respecto a la luz azul, que actualmente se está investigando mucho este tema, comentaros que no tenemos estudios en pacientes con lupus, que hay estudios en pacientes con melasma y se ha visto que la luz azul sí que es capaz de producir hiperpigmentación, pero sobre todo en los fototipos oscuros, no en los fototipos claros, y que también es capaz de producir radicales libres de oxígeno, pero el significado de esto a día de hoy se desconoce y, como os digo, no hay estudios en pacientes con lupus. Por lo tanto, ¿pacientes con lupus se pueden tratar con láser? Pues la respuesta es que sí. Y, de hecho, utilizamos láseres para tratar las lesiones cutáneas de lupus. Tenemos varios estudios en donde el nivel de evidencia es 1B hasta 3 y, obviamente, vamos a tratar las lesiones cutáneas de lupus con láser cuando éste esté estable como un complemento al tratamiento médico y en un paciente que tenga un brote que esté activo, pues no es el mejor momento para utilizar estas técnicas. Y para que veáis que esto preocupa a la comunidad científica y a los dermatólogos, en nuestra revista americana del 2021 se publica esta primera parte que habla de la luz visible y cómo afecta a la piel y a ciertas fotodermatosis como las porfirias. Pero aquí tampoco han incluido pacientes con lupus cutáneo. Y ya como conclusiones, pues comentaros que la radiación ultravioleta influye en la evolución clínica del lupus eritematoso, que también puede influir en la afectación sistémica y hay brotes descritos de nefritis lúpica tras exposición solar,
que la relación de la radiación ultravioleta y el lupus puede variar a lo largo de la enfermedad de cada paciente, que nosotros los dermatólogos ofrecemos la protección solar como tratamiento de primera línea asociado con el resto de tratamientos tópicos y o sistémicos, y que el protector solar va a permitir también la síntesis de vitamina D. Y eso es todo lo que os quería comentar. Espero que os resulte práctico. Cualquier duda que tengáis, pues nada, aquí estoy para intentar resolverla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Eva Chavarría Mur, por su intervención en esta webinar sobre fotoprotectores en el lupus más allá de la piel. Sin duda una ponencia muy interesante, muy didáctica, muy divulgativa, que nos ha ayudado a entender mucho sobre este tratamiento en las afectaciones dermatológicas. Por favor, doctora, le rogamos que no se retire, permanezca con nosotros, porque ahora es momento de hacerle llegar todas las dudas que ha generado en todos los asistentes virtuales a la webinar. Pues cuando son las 6:11 de la tarde, estamos en directo. Es momento de pasar a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. En concreto tenemos una, doctora Chavarría, que habla sobre los tatuajes. ¿Qué pasa en aquellos pacientes con lupus que tengan su deseo de hacerse un tatuaje? ¿Pueden hacerlo? Pues mira, como dermatóloga conozco los posibles efectos adversos que pueden dar lugar los tatuajes. Es verdad que los tatuajes pues pueden dar, claro, nosotros en la consulta pues vemos las complicaciones de los tatuajes. Vemos pues dermatitis alérgicas de contacto, vemos sarcoidosis, vemos reacciones de tipo granulomatoso. Entonces, como dermatóloga, animar a hacer un tatuaje, pues hombre, tengo que contar pues eso, que puede haber efectos adversos. Es verdad que hay mucha gente que se hace tatuajes y los efectos adversos pues son pequeños, o sea, el porcentaje es pequeño. En los pacientes con lupus, pues no hay ningún problema en que se hagan un tatuaje, porque es verdad que algunas enfermedades de la piel tienen una cosa que se llama efecto Koebner, como por ejemplo la psoriasis. En una psoriasis, el hacer un tatuaje puede favorecer que sobre el tatuaje aparezcan lesiones de psoriasis. O si un paciente tiene verrugas, por ejemplo, pues sobre el tatuaje pueden aparecer verrugas. Pero el lupus no tiene este efecto de Koebner, es decir, un paciente con lupus sobre su piel, si tiene un traumatismo, que puede ser perfectamente pues el realizar un tatuaje, no se ha visto que sobre zonas de piel traumatizada aparezca lupus, por lo tanto se puede hacer un tatuaje. Pues, doctora, seguimos con más preguntas, en concreto otra que nos hacen llegar desde Cantabria. Lourdes nos pregunta, ¿qué tratamientos se utilizan cuando las lesiones aparecen en el cuero cabelludo y provoca la caída de cabello? Bueno, en el lupus hay dos tipos de alopecia. Una alopecia difusa, que viene asociada generalmente a un lupus sistémico, y es verdad que el tratamiento del lupus sistémico pues con el tiempo va a mejorar esa alopecia. Otro tipo de alopecia es la alopecia que producen las lesiones cutáneas de lupus. Y os diré que normalmente esa alopecia la suele producir una forma de lupus que es el lupus de tipo crónico, que llamamos, o tipo discoide. Y os tengo que decir que realmente el tratamiento de este tipo de lupus es bastante complicado. Porque, bueno, nosotros vamos haciendo una escala terapéutica. Empezamos con los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina, si no funciona vamos pasando al metotrexato, al micofenolato, y os diré que el mejor tratamiento es la talidomida. El problema de la talidomida y la lenalidomida, que es un fármaco similar, es que tiene efectos secundarios, pero es el mejor tratamiento para el lupus de tipo crónico discoide y también para prevenir la alopecia cicatricial del lupus. Una vez que, lo que pasa es que ya os digo, la talidomida tiene efectos secundarios de teratogenicidad, que puede producir una neuropatía que puede ser irreversible, y entonces es verdad que cuando informamos esto a los pacientes, pues yo entiendo que cueste el que sean tratados con esta medicación. La talidomida es mucho más neuropática, digamos, puede producir más neuropatía, la lenalidomida menos, pero es verdad que es un fármaco que lo tenemos que solicitar también por uso compasivo y lleva su tiempo. Y es un tratamiento también mucho más caro. Entonces, si el lupus discoide ha dejado ya una alopecia cicatricial, es muy difícil de recuperar, vamos, no solemos ver que se recupere.
porque ya en la piel hay una cicatriz, hay una fibrosis y los folículos pilosos están ya fibróticos. Lo que tenemos que intentar es que las lesiones de lupus cutáneo crónico evolucionen a dejar esa alopecia cicatricial. Y cuando ya vemos que esto va pasando, hemos de cambiar de estrategia terapéutica, ya hemos de empezar a asociar otro tipo de fármacos que frenen más el lupus, no solamente los antipalúdicos. Doctora, otra pregunta que nos hacen llegar desde Cantabria, una región con mucha costa y que tiene relación con la pregunta. Nos formulan la siguiente cuestión: ¿cómo influye la luz solar según la altura con respecto al nivel del mar? Pues mira, esto la verdad es que, claro, depende mucho la latitud, dónde estemos. En fin, nosotros da igual donde estés, o sea, esto es verdad que lo estudian más físicos y demás, que nos dicen eso, que según la latitud de donde estemos en la Tierra, pues tendremos mayor o menor incidencia de radiación ultravioleta. Nosotros recomendamos la protección solar a todos los pacientes todo el año, estén donde estén. No puedo contestar más específicamente porque se escapa de mis conocimientos. Pero vamos, doctora, una pregunta ahora. Solar en cualquier lugar donde estés. Nos ha quedado muy claro. Otra pregunta que nos hacen llegar ahora concretamente desde la Asociación Catalana del Lupus, nos preguntan los problemas que suscita el uso de las mascarillas que hay que llevar ahora a raíz de la pandemia. Nos dicen que evidentemente esto influye de una forma muy especial en los pacientes de lupus. ¿Qué les podemos recomendar para cuidar la piel al tiempo que usan la mascarilla? Bueno, pues básicamente los protectores solares que actualmente existen en el mercado tienen una galénica muy buena. Es decir, que nos hidratan, o sea, hay para diferentes tipos de piel también. En los pacientes que tienen lesiones cutáneas de lupus les recomendamos un protector solar que ponga 50 más, que es el que siempre recomendamos para todas las patologías de la piel y para prevenir también el cáncer cutáneo. Y la cosmética que tienen, pues ya les produce hidratación. Hay protectores solares enfocados también para piel sensible. Entonces, bueno, un poquito también, según cómo tengas el resto de la piel, pues buscar la fórmula que mejor vaya. Pues normalmente casi siempre recomendamos los protectores solares 50 más enfocados a piel sensible. Que además son importantes. Y luego, pues bueno, con el roce de la mascarilla, pero ya os digo, las lesiones de lupus no empeoran por el roce con la mascarilla, porque no existe ese efecto de Koebner, como he comentado antes con la pregunta del tatuaje. Muchas gracias, doctora. Seguimos con más preguntas. Nos dicen, en relación a los pacientes que sufren el síndrome de Sjögren, vamos a ver la pregunta que nos hace Beatriz Suárez, la estamos viendo ahí en pantalla. Ella, al igual que otros pacientes, nos han preguntado ¿qué tipo de cuidado requiere la piel de los pacientes de lupus que también presentan este síndrome? Pues en principio es verdad que los pacientes con síndrome de Sjögren tienen también, aparte de la sequedad de mucosas, también pueden tener una importante sequedad de la piel. Entonces, bueno, emolientes. Y realmente pueden utilizar cualquier emoliente. Los que están enfocados a piel atópica normalmente son un poco más grasos, hidratan más. Y luego en la cara, pues igualmente el protector solar para piel sensible, los hay que son más densos. Luego, si alguien está muy preocupado por los filtros químicos, que ya os he comentado que los filtros químicos son seguros, pero si queremos tener seguridad 100%, porque obviamente estudiar los estudios que hay, pues bueno, hay cosas que todavía no conocemos, pero en los estudios que se han hecho son seguros los filtros químicos, pero seguridad 100%, los filtros físicos son más densos, también hidratan más. Y bueno, pues emolientes, cremas hidratantes pueden ir enfocadas hacia el espectro de la piel atópica, que es una piel más seca también, como pueden tener los pacientes con síndrome de Sjögren. Otra pregunta que nos hace llegar Isabel, la vemos ahí en pantalla. ¿Se está investigando en algún fotoprotector que bloquee totalmente la radiación ultravioleta B y ultravioleta A o existe ya en el mercado? Pues todos los protectores a día de hoy, prácticamente todos, claro, nosotros conocemos sobre todo los que venden en farmacias,
que son los laboratorios pues, que nos visitan y nos presentan sus productos. Todos siguen una normativa europea y casi, vamos, yo que conozca, todos nos protegen del UVB y del UVA. Incluso hay alguno que también han incorporado para protegernos de la luz visible, de la luz azul. Por eso no tenéis que tener preocupación. O sea, el protector solar, claro, no voy a decir marcas comerciales, pero los que venden en farmacia son los que han hecho sus estudios, los que están contrastados y sabemos que son eficaces y que funcionan. Doctora, otra pregunta que nos hacen llegar. ¿Recomiendan las infiltraciones en las calvas dispersas? Bueno, el tratamiento con infiltración de corticoides también, lo hacemos también. O sea, los corticoides tópicos en crema y también infiltrados también se pueden utilizar. El corticoide, cuando lo infiltramos, el problema que puede tener es que produzca una atrofia. O sea, vamos de, a lo mejor, una lesión hiperqueratósica, infiltramos el corticoide y conseguimos aplanarla. Pero si infiltramos la piel hay que también informar al paciente de que a veces los corticoides inyectados pueden producir una depresión cutánea, una atrofia de la piel, que luego es verdad que suele recuperarse. Entonces, bueno, en los pacientes con lupus podemos combinar tratamientos y a veces es verdad que también infiltramos corticoides. Se puede hacer. Y otra pregunta que nos hace María Dolores Laura Abad, sin duda muy interesante para todas las personas que se interesan por la depilación láser y más si son pacientes con lupus eritematoso sistémico. ¿Qué le podemos responder? Pues que se puede depilar sin ningún problema, porque, como os he comentado, los láseres que hay y los sistemas de depilación láser, que hay diferentes tipos de láser, incluso la luz pulsada, se puede utilizar sin ningún problema porque no cae el láser, la longitud de onda que tienen los láseres que usamos no caen en la banda del espectro electromagnético de la radiación ultravioleta, que es la que puede resultar perjudicial para los pacientes con lupus. Caen en la zona del espectro de la luz visible o del infrarrojo y no hay ningún dato para pensar que una depilación con láser vaya a desencadenar un brote de lupus. No hay ningún problema en que se depilen. Estupendo. Doctora, hemos hablado de los fotoprotectores en la piel, pero también hay fotoprotectores orales y de ellos nos están preguntando. ¿Hay estudios sobre la efectividad de estas cápsulas? Y también nos preguntan si las que se venden son eficaces realmente. Bien, pues es un complemento más. O sea, uno no puede solamente tomar esa medicación o esos protectores orales. Tiene que ir acompañado también de la protección solar con la ropa, gorra, gafas de sol y los filtros solares. Hay estudios hechos y se ve que estos productos son también un poquito inmunomoduladores y los utilizamos mucho también en dermatología, en otras enfermedades que sabemos que con el sol pueden empeorar. Y lo mismo, los que venden en farmacia, que están pues, contrastados y con estudios hechos. Es un complemento más, pero obviamente un paciente con lupus no puede salir solamente con el protector oral tomado sin echarse ningún tipo de crema solar. Es un complemento más. Nos preguntan ahora en relación al de la hidroxicloroquina. Beatriz Suárez nos pregunta si también tomando ese medicamento puede hacerse el láser. También, sí, sí. La hidroxicloroquina no es un fármaco fotosensible. De hecho, la hidroxicloroquina tiene un efecto inmunomodulador y también ejerce un efecto de fotoprotección. Y no es fotosensible, con lo cual se puede depilar sin ningún problema. Sí. Doctora, desde la Asociación Lupuscan del Lupus en Canarias también nos preguntan sobre las uñas en lámparas UVA. Sabe que ahora está muy de moda esos tratamientos estéticos de introducir las manos, las uñas en unas lámparas de radiación. ¿Qué nos puede decir? Pues ahí no conozco esas lámparas, pero ya el término ya no me gusta mucho.
Habría que ver porque todos estos tratamientos, claro, los tratamientos cosméticos que no se realizan en centros donde hay algún dermatólogo o que trabajen dermatólogos, pues normalmente nosotros en dermatología solemos recomendar que no se hagan ciertos tratamientos porque pueden tener efectos secundarios y puede que a lo mejor la radiación que estén empleando no sea la que se tiene que dar y que se mezcle ultravioleta A con B, incluso con C, que es muchísimo más dañina. Entonces, yo estos tratamientos no los recomendaría. Ahí hay que tener cuidado. Doctora, una pregunta que nos hace llegar una asistente, se llama Celia Miguelet Santos. Ahí la estamos viendo. Ella nos refiere que le ha salido cuperosis en las mejillas y no sabe si es debido a la mascarilla, al uso de la mascarilla, o si puede ser un síntoma de que el lupus pueda estar activo. Bueno, aquí debería consultarlo con su dermatólogo o con su médico de familia para que le derivara al dermatólogo, porque es verdad que el eritema malar no solamente lo vemos en el lupus, la rosácea también tiene eritema malar. Y como se comentaba muy bien en el vídeo introductorio, muchas veces los síntomas que tienen los pacientes son muy sutiles y a veces ese eritema mínimo no sabemos si será rosácea, será lupus. Entonces, bueno, a muchos de estos pacientes les damos revisión para ver qué sucede con el tiempo. Les tratamos muchas veces como rosácea porque parece una rosácea y a veces evolucionan y es un lupus o se quedan en rosácea. Otra cosa es si ella tiene un diagnóstico de lupus sistémico o de lupus en algún momento, pues bueno, un paciente con lupus puede tener también rosácea. Entonces, yo le recomendaría que visitara al dermatólogo y a veces incluso hemos de hacer alguna biopsia para confirmar realmente si es un lupus o una rosácea. Pues otra pregunta que nos hace llegar en esta ocasión Raquel, ella nos pregunta consejos para los efectos secundarios de la hidroxicloroquina, como el picor descontrolado de la piel, sobre todo con el contacto con el agua. ¿Qué consejos le podemos dar a Raquel? Bueno, pues a ver, cuando nosotros, la hidroxicloroquina, yo no he tenido ningún paciente que me haya comentado que con la hidroxicloroquina tenga prurito. Sí que hemos visto toxicodermias o reacciones cutáneas al fármaco, pues una erupción cutánea generalizada, una toxicodermia que llamamos. Entonces, en ese caso, pues hemos de suspender la hidroxicloroquina. Es verdad que cuando aparecen efectos adversos y se tiene clarísimo que es secundario a dicho fármaco y le dificulta la calidad de vida, pues a veces hay que plantear suspender el tratamiento y valorar otro tipo de opciones. Si simplemente es picor después de la ducha, pues bueno, se pueden asociar antihistamínicos. Por la noche, por ejemplo, si se ducha por la mañana para que el antihistamínico vaya haciendo efecto, tomarlo de manera regular, no solamente puntualmente, o sea, un antihistamínico pautado todos los días y mantener la piel muy hidratada. Pero habría que valorar si realmente esa manifestación que tiene es por la hidroxicloroquina o bien es por otro motivo. Seguimos con más preguntas. En este caso, Marina Pereira nos cuestiona ¿cuál es el factor de protección solar más adecuado? Pues nosotros en dermatología siempre recomendamos 50 más, que pone 50 más en el envase y todo el año. Eso es así. Hay gente que prefiere utilizar 20, 30, 50 más. Es el más seguro, el que te permite estar más tiempo protegida y ese es el que recomendamos todos los dermatólogos. Pues ahora Águeda Jara nos hace una cuestión también en dermatología. A ella dice que le salen bastantes verrugas y no lo tiene claro si se deben a alteraciones por el lupus. Bueno, claro, los pacientes verrugas, hay verrugas víricas, que es verdad que los pacientes si están inmunodeprimidos, pues el virus del papiloma humano produce verrugas y es posible que, claro, los pacientes con lupus pues están inmunodeprimidos. Aparte, si llevan un tratamiento inmunosupresor, pues es posible que tengan más facilidad para desarrollar cierto tipo de infecciones víricas como verrugas víricas. Otra cosa es, claro, sin verla, pues que sean fibromas blandos o queratosis seborreicas. Habría que valorar, pero normalmente en el lupus, si aparecen verrugas, pues ya os digo, muchas veces es también por el tratamiento inmunosupresor, que favorece más ciertas infecciones.
Son las 6:30 de la tarde, pero seguimos recibiendo preguntas y vamos a hacérselas llegar, doctora Chavarría. Sabe que estamos viviendo ahora el pleno apogeo de la vacunación a nivel mundial, aquí en España, con todas las vacunas que se están recibiendo, y hay preguntas que tienen que ver con ello. En concreto, tenemos aquí a esta usuaria que ella nos dice si hay alguna contraindicación de la vacuna AstraZeneca con la hidroxicloroquina. Pues ninguna contraindicación. Los pacientes con lupus se tienen que vacunar. Me imagino que cuando les toque por edad, porque todavía no se ha hecho, no sé si está desarrollado en alguna comunidad algún sistema de vacunación antes a los grupos más de riesgo o con enfermedades autoinmunes que afectan al sistema inmunológico, pero todos los pacientes con lupus se pueden vacunar independientemente del tratamiento con el que estén. No hay ningún problema. Pues seguimos con las preguntas. En este caso, Isabel. Ella dice, si hemos recibido un exceso de sol, ¿esto aparecería reflejado de alguna forma en las analíticas? Pues quizás en la bajada en los complementos, en la alteración de otros índices. ¿Aparece reflejado en las analíticas que se les hace a los pacientes? Pues lamentablemente no. No tenemos forma de saber a nivel analítico si ha habido mayor exposición a la radiación solar. Lo que sí podemos ver, como os he comentado en una de las diapositivas, que la exposición solar intensa, al cabo de semanas o meses, puede haber desencadenado un brote de lupus, que el paciente tenga más cansancio, fiebre, y a lo mejor en la analítica, si se ha despertado el lupus, pues tengamos, por ejemplo, el complemento más bajito, leucopenia, anemia, pero algo que relacione la exposición solar en la sangre, digamos, en una analítica, no hay nada sobre eso. María del Mar Rodríguez nos pregunta, ¿qué ocurre con la ropa con filtro solar de algodón que transparenta? ¿No protege aún siendo oscura? Pues mira, aquí, como os he comentado, no hay estudios que comparen esta ropa de filtro solar, que parece que sí que protege, pero no protege mucho, o sea, porque los filtros que llevan no son 50 más, o sea, pone 15, 20, pero no tenemos estudios que nos digan que esta ropa es mejor que cualquier otra ropa. O sea, como ropa, si es tirando a oscura, nos protegerá por la ropa que es, pero el hecho de que lleve ese filtro no han comparado. Entonces, no tenemos estudios que nos digan si realmente es útil o no. Y ¿qué nos puede decir de las gafas solares? Las de color, por ejemplo, cristales de color verde, ¿qué nos puede responder a eso? ¿Cómo protege? No contestar porque, o sea, recomendamos gafas de sol porque hay que proteger los ojos, pero esto lo sabrán mejor los oftalmólogos. Nosotros, o sea, nos centramos más en dermatología, pues sí, gafas de sol, porque hay que proteger los ojos, pero no sabemos más, digamos, y nos encargamos más de la piel. Esta pregunta, pues creo que nos la podría responder mejor un oftalmólogo. Lo que puedo decir aquí. Seguimos con otras preguntas. Por ejemplo, María José Durán, ella nos hace una en relación al tratamiento, en concreto la talidomida, ahí lo estamos viendo, una de las últimas opciones para el tratamiento de lesiones persistentes. ¿Es así? Pues la talidomida es un fármaco espectacular para el tratamiento del lupus cutáneo refractario. Va fenomenal. Antiguamente se utilizaba muchísimo más y es verdad que dejó de emplearse pues, por los efectos adversos de la talidomida, pero si informamos bien a los pacientes, hacemos un seguimiento estrecho, les informamos que si tienen parestesias, hormigueos, nos deben consultar. Si previamente les hacemos un estudio neurológico, una exploración neurológica, les enviamos al neurólogo, que nos hará una buena exploración y si hay alguna alteración la detectará. Pues con estas medidas pautamos el tratamiento, a la mínima que aparezca algún efecto secundario, pues suspendemos la medicación. Luego es verdad que se informa de que es teratogénico y entonces el lupus, que es muy frecuente en mujeres y en edad fértil, pues tiene que utilizar varios métodos de prevenir el embarazo, anticonceptivos, varios métodos anticonceptivos. Pero es uno de los tratamientos que tiene un 90-95% de eficacia en el lupus. Y en lupus recalcitrantes que no nos han respondido a hidroxicloroquina, a metotrexato, a micofenolato, pues barajamos la posibilidad de tratar con talidomida
o lenalidomida, que es su análogo. Ujú. Pero va muy bien para el lupus, sí. Doctora, se nota que la piel es uno de los órganos más afectados porque los asistentes están formulando muchas preguntas. Ahí estamos viendo la que nos hace Nieves. ¿Cuánto tiempo de exposición al sol con protección solar en lupus sistémico sin afectación cutánea es aceptable? Claro, ella dice, para no vivir encerrados en verano. Pues en la presentación, como queda grabada y podréis visualizarlo, el cuadrito que he puesto, que ha publicado el Grupo Español de Fotobiología de la Academia Española de Dermatología, nos pone en función del fototipo que tengamos, en invierno y en verano, cuánto tiempo podemos estar expuestos también para quemarnos, digamos. En la primera columna figura eritema. Eso significa el tiempo que puedes estar hasta que te pongas rojo. Pasado allí ya te has quemado. Entonces hay un poquito menos de ese tiempo, que depende de los fototipos. Normalmente fototipos muy claritos, a lo mejor en esa tabla no me acuerdo del tiempo, pero vamos, que a los 10 minutos, 15 minutos, un fototipo claro ya se quema. En cambio, fototipos 3, 4, pues a lo mejor puedes estar media hora. Uh-huh. Pero también depende mucho del índice ultravioleta también. Entonces, bueno, esas aplicaciones que os he comentado, que se pueden descargar en el móvil, creo que son muy útiles y bueno, las recomendaciones son siempre las mismas para todos. En España tenemos, pues en verano, días muy largos, con mucho sol, pues desde las 12, incluso antes diría yo, hasta igual las 6 de la tarde, pues allí tienes un riesgo, si no estás protegido, de quemarte. Pero bueno, en esa tabla lo podéis visualizar si volvéis a ver la presentación, esa parte. Nos pregunta ahora Eduigis si es normal que hace 20 años, ella hace 20 años que tiene lupus eritematoso sistémico y desde mayo a octubre ella ha estado con fiebre. Ella dice que desde entonces no ha vuelto a tener fiebre. ¿Esto es normal? Tener fiebre, no entiendo muy bien la pregunta. Tengo lupus sistémico. A ver, la fiebre, cuando un paciente tiene fiebre y tiene diagnóstico de lupus sistémico, está estable, está inactivo, pues bueno, puede ser una manifestación de lupus, pero hay muchos procesos en medicina que pueden dar fiebre. Entonces, lo mejor es consultar con el médico de familia y si considera que tiene que derivarle a algún especialista de medicina interna o de reumatología, pues habrá que ver también, hacer una buena exploración física y una anamnesis y ver por dónde puede ir la fiebre, de dónde puede venir. Uh-huh. Tenemos ahora la pregunta de Rocío Casteleiro. Ella nos pregunta cómo controlar la ansiedad que produce la medicación en el lupus. ¿Hay alguna forma de hacerlo? A ver, la ansiedad, ¿a qué se refiere? La ansiedad de tener que tomar la medicación, que muchos pacientes cuando tienen que tomar la medicación pues se ponen más nerviosos o más ansiosos, o efecto secundario, ansiedad. Rocío no nos explica más que eso. Bueno, supongo que a lo mejor es como efecto secundario que provoca. De la medicación. Pues bueno, esto lo tiene que comentar con el médico especialista que le lleve, porque bueno, ya os comento, cuando una medicación nos produce efectos secundarios que alteran nuestra calidad de vida, pues muchas veces valoramos otra opción. O sea, un paciente que va a tomar una medicación crónica no puede estar ansioso continuamente. Entonces, tenemos que valorar riesgo-beneficio y si es necesario suspender la medicación y pautar otro tipo de medicación, pues hay que valorar eso hablando con el paciente y ya te digo que a veces hay momentos que tenemos que pensar en un cambio de medicación. Si es una cosa puntual de vez en cuando, pues bueno, el paciente a veces puede vivir con ello, pero si altera mucho la calidad de vida, hay que pensar en otro tipo de fármacos. 20 minutos faltan para las 7 de la tarde, ya estamos formulando las últimas preguntas. Sin duda es una cuestión, un tema, el tema de la piel y el del cabello, que genera muchas inquietudes entre los enfermos y estamos aquí formulándolas. Ahora es el caso de María Romer. Ella pregunta si la cloroquina puede provocar caída del cabello. Pues yo he visto de todo también con la cloroquina y la hidroxicloroquina. Puede haber caída de pelo. O sea, el paciente tiene que comentar que desde que tomo esa medicación se me cae más el pelo. También hay que
ver si muchas veces los efectos secundarios de los fármacos van cediendo, nuestro organismo, digamos, se va adaptando y vamos tolerando esos efectos adversos o van mejorando. Entonces, bueno, en el lupus, como os he comentado, también puede haber caída de pelo. Entonces, habrá que ver si es secundario a la medicación o es porque el lupus está activo. Habrá que valorar. Seguimos. Ruth Montero en esta ocasión nos pregunta sobre la cavitación. ¿Se puede usar en pacientes con lupus? Pues permitid mi ignorancia, no sé qué es la cavitación. Yo tampoco, doctora. Creo que es un tratamiento estético, pero no tengo ni idea. Pues entonces pasamos a más preguntas. En este caso, Ignacio Jiménez, él nos dice, hemos hablado de protectores solares, pero no hemos hablado de los After Sun. ¿Son buenos para el lupus o no afectan para nada? Pues no afectan para nada. O sea, los After Sun son pues como productos hidratantes, como una crema hidratante. O sea, antes se usaban mucho en pacientes que, bueno, en gente que nos hemos quemado y en la infancia muchos nos hemos quemado también con el sol y pues aplicaban un After Sun pues que son emolientes, que llevan agentes calmantes, pero no influyen para nada en el curso de la enfermedad ni son perjudiciales en los pacientes con lupus. Es como cualquier otra crema hidratante, digamos. Doctora, tenemos una pregunta que nos hicieron llegar, Raquel, sobre la conducción. ¿Cómo proteger la piel cuando un enfermo de lupus pues, va haciendo uso de su vehículo y durante horas está recibiendo la incidencia de los rayos del sol? ¿Cómo se puede cuidar? Pues realmente los espejos del coche no dejan atravesar el UVB, pero el UVA, los rayos UVA, sí que atraviesan el cristal de los coches. Entonces, hay pacientes con lupus extremadamente fotosensibles, como os he comentado. Entonces, yo sí que tengo algunos pacientes que van mucho en coche, viajan mucho y me pidieron, por favor, que si podía hacer un informe donde figuraba que padecen lupus y que precisan esa protección de cristales tintados. Y es verdad que obviamente, pues aunque lleves ropa, pues puedes pasar calor, en fin, se hizo el informe y le pusieron los espejos tintados y él lleva su informe, estos pacientes llevan su informe y cuando les para la Guardia Civil o les para la policía, presentan el informe y no hay ningún problema. Pero es verdad que pacientes que tengan que pasar horas en el coche, que por motivos de trabajo pues llevan un ritmo de vida más acelerado, digamos, no tienen tiempo de ponerse protector solar de manera adecuada, luego, claro, les da más el sol, pues es una opción y yo creo que muy válida y como os digo, yo tengo varios pacientes que han conseguido poder llevar los cristales tintados. Mi compañera Eva en realización tiene una pregunta, pero antes de ella tengo una de Pedro Polo, la vemos ahí en pantalla y ahora a continuación pasamos con las preguntas que nos pasa Eva. Pedro nos pregunta si es necesario darse crema protectora en las manos, aunque se lleven guantes siempre que se sale a la calle. ¿También hay que cuidarlas? Pues si llevas guantes y son guantes oscuros, te van a proteger del sol. Como he comentado en el artículo que se publica, lo que tenemos o lo que sabemos sobre los protectores solares, que la ropa y los guantes también nos protegen del sol, sobre todo si son colores oscuros y la tela que más protege no es la de algodón precisamente, pero si es de color negro nos protege más que otra que sea de color claro. Entonces, si son guantes oscuros, protegen del sol. Muy bien. Pues ahí tenemos otra pregunta en pantalla. Gracias, Eva, que es mi compañera en realización. ¿La exposición solar anterior a la aparición de la enfermedad tiene algún efecto secundario? Porque es lo que muchas veces hemos oído de los doctores. La piel tiene memoria. ¿Qué pasa con ese sol que hemos recibido antes de haber sido diagnosticados por lupus? Bueno, el paciente con lupus, es verdad que después de una exposición solar puede no haber tenido lupus en su vida y tras una exposición solar, al cabo de semanas o meses, pues tener un brote de lupus. Pero el sol que hemos recibido en la infancia, por ejemplo, no influye para nada en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Cuando los dermatólogos decimos que la piel tiene memoria, nos referimos más sobre todo a la aparición del cáncer cutáneo, que desde la infancia y a la aparición del melanoma también. En la infancia hemos tenido quemaduras solares,
esas quemaduras solares se ha visto que los pacientes que tienen un elevado número de quemaduras solares en la infancia, pues tienen más frecuentemente melanoma. Y los pacientes que han sido expuestos a la radiación solar sin protección desde la infancia o han tenido un trabajo de estar al aire libre, sin protegerse, pues con el tiempo decimos que la piel tiene memoria porque va acumulando daño en las células y al final aparecen células malignas. O sea, eso lo decimos más en relación al cáncer cutáneo y al melanoma, no para enfermedades como el lupus. Uh-huh. Tenemos otra pregunta de Isabel. ¿Se puede usar solo fotoprotector y no usar, por ejemplo, manga larga en verano o mucha ropa? Ella dice que le baja mucho la tensión con el calor. ¿Sería eso suficiente? Sería suficiente. Lo único que es verdad que, como os he comentado, nadie se pone la cantidad de protector solar que hay que poner, que hay que aplicar. Entonces, yo le recomendaría pues, que hiciera aplicaciones frecuentes, pues, o cada hora y media, y que usara el fotoprotector alto, que es 50 más. Pero podría evitar llevar manga larga. Si se pone bien y pone cantidad de protector solar y reaplica, pues no hay ningún problema. Y ahora vemos la pregunta que nos hace llegar Silvia. Ella dice que si no es incongruente que siendo la radiación ultravioleta uno de los factores más importantes a la hora de activar el lupus, no se consiga que lo receten para las personas diagnosticadas con esta enfermedad. Pues esto es verdad que aquí, claro, muchas enfermedades cutáneas empeoran con la exposición solar. Entonces, yo esto lo veo un poco parecido a lo que ocurre con los pacientes de síndrome de Sjögren, con las lágrimas artificiales, que en ellos sí que es verdad que la Seguridad Social les financia el uso de las lágrimas artificiales y pues les hacen un descuento, digamos. Entonces, probablemente se podría conseguir para ciertas patologías que sabemos y que está documentado que pueden tener un brote importante y además un brote con afectación de órganos importantes. Entonces, bueno, yo lo veo un poco parecido a esto y es verdad que podría intentarse. También, por otra parte, es verdad que hay mucha patología cutánea que empeora con el sol y otra a la que le va bien el sol. Pero bueno, yo probablemente con un informe médico, justificándolo muy bien, pues bueno, yo creo que sería interesante, la verdad. Uh-huh. Pues doctora Eva Chavarría, se nos acaba ya el tiempo de preguntas. Han sido 50 minutos de las preguntas que nos han hecho llegar los usuarios. Le agradecemos todo el interés y toda la información que nos ha proporcionado, que sin duda va a ser de una valiosa ayuda. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a los pacientes y a la Federación Española de Lupus por esta iniciativa que creo que es muy útil y de ayuda pues, para todos nuestros pacientes con lupus. Muchas gracias. Gracias, doctora, por participar. Doctora Eva Chavarría Mur, coordinadora del Grupo Español de Dermatología en las Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas, GEDEAS, en el seno de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Un placer haberla tenido en esta webinar de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues una vez finalizada la exposición de las preguntas, es momento de poner el cierre por hoy y que correrá a cargo de Pilar Lucas, a quien ya saludamos, que la tenemos ahí preparada. Hola, Pilar. Antes de poner fin a esta webinar, me gustaría dar las gracias a la organización por haber contado conmigo. Para mí ha sido todo un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes. Gracias a Silvia Pérez Ortega, presidenta de FELUPUS. También muchísimas gracias a Puri Donate, presidenta de ALMAN, la Asociación de Lupus y Autoinmunes en Castilla-La Mancha. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a toda la Junta Directiva de FELUPUS por lo hecho, por haberme hecho partícipe de este evento que para mí supone todo un honor. También quisiera dar las gracias a mis compañeros de realización de Stream Studio, a Eva
y a Edu. Ellos son, como bien saben, los responsables de que salgamos guapos, que salga bien todo. Así es que muchísimas gracias a todos ellos. Por supuesto, muy importante, esto no tendría sentido sin ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta webinar. Esperemos, y seguro que ha sido así, que se vean satisfechos con toda la información que en ella hemos procurado. Y para cerrar esta webinar, ahora sí, les dejo en muy buenas manos con Pilar Lucas. Ella es vocal de FELUPUS, además de presidenta de la Asociación Catalana de Lupus, quien se va a encargar de hacer la clausura y cierre de esta webinar. Pues adelante, Pilar, te escuchamos. Pues nada, simplemente muchísimas gracias a todos por haber estado estos 50 minutos, bueno, con tanta intensidad. Gracias a la doctora Eva Chavarría, que nos ha dado una ponencia espectacular, magnífica, muy dinámica. Gracias a todos vosotros, ¿no?, por haber planteado también todas las preguntas que habéis hecho, haber despejado dudas, habernos formado e informado, que es fundamental en un paciente con lupus. Gracias a ti, Yolanda, porque es una gran presentadora, nos haces el trabajo muy fácil, y también has agradecido a Steam Studio, ¿no?, bueno, que esto haya sido posible. Quiero también agradecer que tampoco hubiera sido posible esto sin nuestros colaboradores, como es el Ministerio de Sanidad, COFENFE, Genofabra y Temor Fischer, ¿vale? Y bueno, veis aquí detrás que tengo el roller de Mi Mundo del Lupus. Yo creo que ha sido una gran ponencia que ha dado el pistoletazo de salida a lo que la Federación del Lupus se ha marcado este año, que es el luchar, ¿no?, el luchar, reivindicar, porque estos fotoprotectores solares estén al alcance de todos, y porque para nosotros, yo lo he dicho antes, Lourdes, es prevención, evita brotes. Ha habido varias preguntas, en la última en concreto, Silvia, que has comentado, ¿no? También comentar que tenemos la gran suerte desde hace ya años que los pacientes de lupus nos podemos poner los cristales con fotoprotección solar. Ha salido el tema también aquí en las preguntas y en las encuestas. ¿Vale? Bueno, simplemente esto, ya nos quedan, 3 días para llegar a nuestro día, un día fundamental, aunque el Día Mundial del Lupus son todos, porque somos nosotros los afectados del lupus, nuestras familias, los que lo sufrimos en el día a día. Entonces, nada, vuelvo a comentar lo que ha pedido Lourdes, ¿no? Que el hashtag de este año es Yo me protejo para no morir, y también lo hago para sobrevivir. Que inundemos las redes sociales, que vayamos a la página de FELUPUS, que fomentemos, secundemos todo lo que la Federación Española estamos haciendo por hacer más visible, dar esa visibilidad, que queremos en el mundo entero, que el lupus sea visible. O sea, que el COVID no puede poder con nosotros, y dejarnos en un segundo plano. Seguimos existiendo, seguimos viviendo, seguimos luchando. Y ya prácticamente, ya veis que soy una entusiasta y tenemos muchísimas cosas en la Federación Española del Lupus preparadas para vivir durante todo este mes de mayo, la Federación y todas sus 22 asociaciones. Y bueno, yo os invito ya prácticamente a los siguientes webinars que tendremos el día 17 y 18, con grandes expertos que nos van a aclarar dudas, que nos van a formar y nos van a informar. Y nada, y no me voy a despedir sin decir una cosa muy importante. Que uno solo no puede hacer nada, pero muchos juntos sí. Necesitamos que os asociéis, necesitamos las asociaciones. De verdad, os esperamos. Vamos a vivir este Día Mundial del Lupus como único. Y hasta luego. Adiós.